la bienvenida al ingeniero Ariel Biosca Martínez, cuya breve semblanza voy a leer. Ariel Biosca Martínez es un joven emprendedor y conferencista apasionado por los negocios conscientes, la sustentabilidad y la tecnología. Licenciado en negocios internacionales por el TEC de Monterrey, una de las mejores universidades del mundo, el TEC de Monterrey, sin duda alguna. Desde la carrera estuvo involucrado en múltiples programas de negocios, proyectos a nivel nacional e internacional, y fue consultor reconocido por Deloitte y Citibanamex en el programa Mejores Empresas Mexicanas 2017, en el cual al día de hoy desempeña el rol como coach consultor para dicho programa por parte del TEC de Monterrey. En el 2021 se suma como parte del equipo docente del TEC de Monterrey, impartiendo materias de negocios y emprendimiento a nivel preparatorio y profesional. Actualmente es coordinador regional de distinciones académicas, región Ciudad de México, de dicha entidad académica. Hay mucho más que decir, sobre todo la juventud con la que Ariel Biosca se pone frente a nosotros, y alguien me podrá preguntar: oye, Javier, invitas a un joven muy inteligente, pero con pocos años de estar en esto, y lo pones junto a los big leaguers, junto a las cintas negras del mundo de las ciudades inteligentes. Sí, claro que sí, por una sencilla razón. Los jóvenes como Ariel, de su edad, más jóvenes o menos jóvenes, son los dueños de las ciudades del futuro. Ellos van a recibir o no recibir las bondades de las soluciones que en este momento podamos determinar e implementar para esas ciudades, que es donde ellos van a habitar. Ese 2030, ese 2050 es más de ellos, de los jóvenes, que de nosotros. Mi estimado Ariel, adelante con tu plática, por favor, si eres tan amable, y muy bienvenido. Javier, muy buenos días. Te agradezco muchísimo la introducción. Quiero pensar que ahí de audios, nada más si puedas confirmarme, se escucha bien por mi parte, pero Te tengo escuchas entendido muy que bien. sí. Perfecto, te agradezco muchísimo. Nuevamente, creo que un poquito de la introducción que me decías, me quedo con el poder tener este espacio que genuinamente, cuando yo vi el nivel y el calibre, me atrevería a decir, de los demás ponentes en justamente este foro, pues son personas que de verdad yo pues admiro, que investigué, que claro que busqué mucho de lo que ha sido su trascendencia y su trayectoria. Y si algo yo agradezco mucho este espacio, y es de lo que yo mucho estoy empujando hacia con mis proyectos, y que creo que el IMSIS es ejemplo de esto, son dos cosas. Número uno, yo soy un fiel creyente que evidentemente a mí me falta mucha experiencia, misma que con los años y con el tiempo he de adquirir, pero el poder tener estos espacios, poder tener acercamientos a personas, tanto hombres como mujeres, ya con una trayectoria mayor a 30 años, por ejemplo, tanto en el ámbito empresarial, institucional o académico, genuinamente es para nosotros, más que cualquier universidad que podamos sí o no pagar, es verdaderamente donde el aprendizaje lo podemos adquirir. Y entonces, como yo lo decía ahorita con el título de esta plática, con una nueva visión y con el romper paradigmas, creo que con todas estas cuestiones de innovación que podemos nosotros impulsar, es donde está la verdadera mancuerna del cambio. Porque evidentemente hay cosas que por mi falta de experiencia aún no conozco, aún no he aprendido y aún me falta por enfrentar, pero claro que hay mentores y claro que hay personas que ya tienen este camino, que nos pueden dar una guía muy fuerte y entonces hacer verdaderamente, como menciono, un poquito esta mancuerna. Eh, Esto salió un poquito por lo que mencionabas ahorita. Yo de verdad, pues, muy agradecido de poder estar aquí. Y algo con lo que yo quisiera abordar, esta posición que afortunadamente hoy puedo tener de coordinador regional de distinciones académicas, no es por hacer promoción, pero yo puedo puntualizar que mi labor principal es llevar al siguiente nivel el nivel profesional de todos los estudiantes del TEC de Monterrey en la región Ciudad de México. Es decir, impulsarlos, empujarlos a dar más allá que únicamente una cuestión académica y de graduarse con la materia que ellos eligieron o el área de su interés, ¿no? Y esto yo lo quería mencionar porque al final es una visión por la cual yo decidí emprender este camino en el TEC, porque creo que es algo que podemos empujar hacia un entorno pues más global, ¿no? Hoy por hoy las oportunidades, hoy por hoy, yo no me imagino a lo mejor el emprender hace
pues algunos 20, 30 años, por ejemplo, donde habían muchas barreras que se fueron superando, empezando por la comunicación, empezando, por ejemplo, no había una cuestión de internet tan avanzada como lo existe hoy en día. Y afortunadamente hoy yo con un dispositivo móvil puedo buscar proveedores, puedo hacer una página de internet, puedo crear una marca, puedo hacer el registro, puedo hacer una landing page, puedo hacer incluso un MVP pensando en si va a funcionar o no mi proyecto y tengo una cantidad de facilidades que genuinamente anteriormente no existían. Esto que me hizo a mí valorar lo que es de verdad la esencia del trabajo, es decir, el trabajo hormiga, el trabajo del día a día, que pienso y estoy seguro que desafortunadamente se ha perdido mucho en las generaciones de hoy en día, ¿no? O sea, hemos perdido y creo que lo que es ese trabajo de tener que picar piedra, por así decirlo, tan fuertemente, hoy por hoy tenemos a nuestro alcance, tanto con el Internet, con las computadoras, con los celulares y demás, todo de verdad a un alcance tan sencillo que hemos perdido mucho de esa esencia de lo que es el trabajo fuerte, ¿no? Eso no significa que no podamos avanzar o que somos una generación que no trabaje, pero creo que sí perdimos mucho de esa esencia y yo afortunadamente, y estoy muy agradecido, he podido aprender esto de personas que, pues como lo repito y lo decía al inicio, tienen más experiencia que nosotros. Si yo estoy aquí es para darle voz a creo que muchos jóvenes que al igual que yo creemos en un verdadero cambio. Y el cambio, como nosotros sabemos, es algo que no podemos nosotros controlar y que evidentemente una de las habilidades y una de las cuestiones que incluso a manera personal yo trabajo más en mi día a día es la adaptabilidad. ¿Qué tan capaces somos nosotros como empresarios, como emprendedores, a niveles directivos, a nivel incluso más en subordinación, poder tener una adaptabilidad mucho más rápida, mucho más fuerte al entorno que hoy por hoy una pandemia nos demostró, no estábamos preparados? Y si estamos hablando que queremos nosotros un 2030 más sustentable, con más oportunidades, con muchísimo mayor control de los riesgos que hoy en día estamos enfrentando, creo que tenemos que partir de esta adaptabilidad y en un entorno global general. ¿Por qué? Porque si hoy por hoy los grandes directores y directoras de empresas no dan entrada, no dan oportunidad a que nuevos talentos empujemos este cambio, confiando en la innovación que podemos tener, creo que también no podemos caminar. O sea, creo que esto nos compete de alguna manera a todos. Y el compromiso tan fuerte y yo de alguna manera funcionar, fingir en mi día a día como vocero, que sí quede en nosotros, incluso en la educación, en nuestra planeación familiar. Yo a mis 28 años, claro que busco un proyecto de familia, pero claro que tengo muy en mente que pues los futuros hijos que espero tener un día, pues tengo que permearlos con un chip diferente donde sean mucho más conscientes, que es mucho de lo que necesitamos hoy, ¿no? Necesitamos líderes más conscientes y que verdaderamente podamos tener muchísimo más esta cuestión y estabilidad de adaptabilidad, como les menciono. Hay una historia que tiene que ver con los paradigmas, que fue un experimento que hicieron que quiero compartir, que a mí me crea y me hace muchísimo interés, que pues cuando yo lo escuché, de verdad dije, creo que sí es donde estamos, ¿no? Ciertos científicos pues tenían una jaula donde tenían a diferentes changuitos, ¿no? Y era bien interesante ver cómo cada vez que ellos pusieron en medio una escalera que le daba acceso a los changuitos a subir por un racimo de plátanos, y cada vez que un changuito intentaba subir para agarrar los plátanos, mojaban a todos los demás, literal, o sea, los empapaban, ¿no? Y esto que permeó un comportamiento, ¿no? Que entonces cada vez que subió un changuito y los empapaban, pues empezaron a conectar con esto, ¿no? Y lo que sucedió fue que entonces cada vez que uno de estos changuitos intentaba subir, pues se lo empezaban a trancasear, ¿no? Y evidentemente, pues como no querían que los mojaran, ya no permitían, sacrificando lo que querían que era ese plátano, que era ese, de alguna manera, beneficio, preferían que no los mojaran y entonces trancaseaban al changuito que intentaba subir. ¿Qué empezaron a hacer de estos científicos? Sacaron a un changuito y metieron un changuito completamente nuevo, que simplemente jamás vivió lo que era que desde cero pusieran los plátanos y las escaleras. ¿Y qué sucedió? Que obviamente el changuito, a ver los plátanos, intenta subir la escalera, imagínense de repente recibir pedradas, golpes, o sea, se le fueran encima a los demás, y evidentemente aprendió que ya había una ley establecida, ya había un comportamiento establecido, donde él aprendió que evidentemente si subía, lo iban a trancasear. A él jamás lo habían mojado, él nunca vivió eso y él nunca de alguna manera se enteró que los empapaban si intentaban subir. Conforme fue avanzando el experimento, fueron sacando a todos los changuitos y fueron metiendo un changuito nuevo, hasta que al final en la jaula eran changuitos nuevos que jamás se habían mojado. ¿Y qué fue el comportamiento que quedó? Nadie subía por las bananas. ¿Por qué? Porque así estaban ya las leyes. Así estaba lo que se tenía que hacer y entonces ningún changuito se atrevía a subir porque evidentemente el comportamiento, ¿cuál era? La agresión, y era luego que los trancaseaban. Porque así se fueron educando cada uno de sus changuitos. Porque ninguno de ellos fue mojado, que lo que sí los primeros que estuvieron ahí sí recibieron.
Cuando yo pues escucho un poquito como de este experimento y demás, pues genuinamente creo que es algo que sucede en la sociedad, ¿no? Nosotros con lo que crecemos, con las líneas que nos dicen, incluso bajo una estructura a lo mejor que nos piden que es que tú tienes que acabar la preparatoria, la universidad, trabajar y demás, hoy por hoy yo creo que los caminos están y más hoy que nunca las oportunidades para que verdaderamente rompamos con este tipo de paradigmas. ¿Partiendo de dónde? De los valores, de ser consciente, de sí, evidentemente, pues claro, cada uno de nosotros luchar, pues por nuestra felicidad, por nuestras pasiones, pero hasta qué punto ser conscientes que estamos en un entorno global y compartido. Y entonces muchos de los paradigmas que existían, que si todo se hacía de tal manera y estamos acostumbrados que ni modo, teníamos que nosotros repercutir en cómo hacemos las cosas, creo que hoy es cuando podemos cambiar esos paradigmas. ¿Qué hubiera pasado si las grandes empresas en las revoluciones industriales, cuando empieza todo el tema de la producción en línea, hubieran tenido una visión más de largo plazo y no de un cortoplacismo? Dejar de pensar únicamente en la utilidad de corto plazo y pensar en todo lo que iba a detonar 10, 20, 30, 40, 50 años después. Cuando yo ni siquiera aún hacía, ya venían empresas con utilidades, con rendimientos, pero ya venían perjudicando a lo que hoy por hoy estamos enfrentando, que es ese cambio climático. Si es empresario la decisión que por evidentemente tanto ignorancia como falta de presión, de miedo y lo que en ese momento no se vivía, pues jamás lo vio venir. Yo hoy por hoy soy un emprendedor que claro que me preocupo porque todo el impacto que estoy haciendo con los proyectos tiene un tema de sustentabilidad que claro que nos pega y claro que nos afecta. Y entonces hoy me preocupa ya ni siquiera pues que mi emprendimiento sobreviva, ya me preocupa que incluso a qué mundo voy a llegar yo en 8 años. ¿Qué está pasando? La pandemia nos dejó muy claro que en un año todo cambió. Yo no me imagino qué es lo que puede pasar de aquí al 2025, al 2030, ya ni siquiera de verdad, me espanto un 2040. Entonces, a lo que voy con este tema de los paradigmas, creo que hoy estamos en la oportunidad de genuinamente ser una sola voz, con una misma visión de qué es lo que queremos, pues de alguna manera como líderes, como empresarios, como emprendedores, como empresarias, directivos, que al final tenemos el poder de cambio en alianza con toda la gobernanza y el tema de las instituciones, las asociaciones civiles, para poder permear un futuro donde genuinamente existan las oportunidades y bueno, podamos tener pues algo muchísimo más sustentable y con muchísimo mayor sostenibilidad. Creo que de la mano con esto, yo una de las cosas que he visto muy importantes es la parte de la educación y el desarrollo de las competencias, que anteriormente, hoy por hoy un puesto directivo de lo que yo he estado viendo, de lo que yo he estado aprendiendo, de lo que yo he estado revisando, es una toma de decisiones tan fuertes que creo que ese valor agregado y el por qué yo incluso al ver los demás ponentes en este espacio, yo dije, es que en su día a día ellos han de tomar decisiones, una o dos decisiones súper críticas, que son los que dirigen todo el rumbo de una empresa, de toda una institución, de una institución. Y entonces lo que estoy genuinamente convencido que te lleva, además de la experiencia, a saber esa toma de decisiones, es un tema de competencias mismas que desde mi formación yo vi de dónde carecía, que no se me daba esa preparación y donde sí me foco hoy en día. Entonces, las llamadas soft skills, ¿no? Saber priorizar nuestro tiempo, la inteligencia emocional, la resiliencia, creo que es una de las cuestiones que más tenemos que poner en práctica y trabajar para genuinamente poder hacer muchísimo mayor frente con una mayor inteligencia emocional y conciencia y visión de negocio a todos los cambios que vienen hoy en día que tenemos que nosotros poder avanzar. Muchas de las grandes empresas que lograron estas adaptaciones a lo que fue el enfrentarse en la pandemia, vino mucho de esa resiliencia de como líderes empresariales subieron tomar las decisiones correctas en el peor escenario. Y es de alguna manera lo que yo admiro y por eso hablo mucho de esta mancuerna, de nosotros poder tener este acercamiento con pues las personas que ya caminaron las empresas por más de 30 años, por más de 25 años y que tienen un know-how que ha funcionado, pero que hoy tenemos que cambiar. Lo mismo por la tecnología, lo mismo por las cuestiones sociales, por las megatendencias. Los consumidores no son los mismos de hace 30 años, exigen cosas diferentes a lo que exigían antes. Hoy por hoy demandan muchísimo más personalización y las empresas están migrando hacia allá. Y al final, este poder económico que tenemos, pues claro que repercute en cuestiones de dónde vivimos, el entorno donde vivimos, las ciudades que queremos y sobre todo hacia dónde estamos construyendo y llevando nuestros proyectos. Yo creo firmemente que nosotros en México tenemos un poder creativo tan impresionante y de planeación tan impresionante, pero sí creo que de donde nosotros más carecemos es de la ejecución. Podemos tener planes muy padres y podemos hablar nosotros de decir, vamos a hacer un proyecto en el sur del país para que tener la conectividad y poder llevar un comercio y poder tener más comunicación. Suena increíble, una planeación impresionante, pero ¿por qué a veces en la ejecución es donde hemos de tropezar?
Y eso es mucho de un tema cultural que yo a otras culturas, pues a lo mejor posiblemente los japoneses, que en un espacio tan delimitado lograron crecer, pues de alguna manera una infraestructura tan fuerte, que creo que podemos aprender y capitalizar de ello. Y aquí vengo mucho con esta parte educativa y de conocimiento. Yo de mi formación, el querer estudiar negocios internacionales partió de entender un entorno global y cómo poder, pues de alguna manera a nivel competitivo y a nivel de tropicalización, tanto de productos como de servicios, capitalizar en México y en Latinoamérica, que yo veo mucho y veo un potencial muy fuerte si verdaderamente hubiera una visión unificada hacia un crecimiento y un desarrollo económico que nos permita de alguna manera genuinamente bien a todos. Entonces, una vez saliendo yo de la licenciatura, pues claro que vienen todas las propuestas de los MBAs, que viene toda esta cuestión, pues de hacer un máster en administración de negocios y demás, pero dije, creo que hoy por hoy me compete prepararme en las tecnologías que vienen a futuro. Y ese es además un segundo pilar que además de la adaptabilidad, yo veo muy fuerte y que estamos careciendo de ello, muchos de nosotros, porque hoy por hoy no estoy diciendo, y siempre lo comento hacia con los alumnos que he tenido oportunidad de dar clases, no les estoy diciendo que tienen que aprender ya todo es programación, no estoy diciendo que todos tienen que aprender o manejar verdaderamente blockchain, pero tenemos que entender que estas tecnologías sí son la punta de lanza, desde mi punto de vista, para un cambio. Blockchain, inteligencia artificial, Big Data, el Internet de las cosas. Si nosotros no entendemos este lenguaje, verdaderamente nos estamos quedando atrás. Algo que a mí de verdad me ocupa mucho es pensar, sí que en Guadalajara, sí que en Monterrey, sí que en Ciudad de México tenemos desarrollos de infraestructura impresionantes, estamos empezando a tener pues ya nuevos carteras digitales, estamos integrando blockchain. En el puerto de Veracruz ya se está empezando a hacer todo un proyecto muy emocionante para poder llevar todo el tema de comercio a través de blockchain, pero cuando volteo a ver a lugares, pues sí, como pues Chiapas, como Oaxaca, hay lugares donde ni siquiera han llegado de verdad, pues agua potable empezando. Y entonces esa brecha tan grande para mí me crea pues de alguna manera una preocupación y una ocupación de entonces cómo estamos avanzando y cómo vamos a llegar al 2030. No estoy diciendo que sea fácil, no estoy culpando a nadie, creo que al final es un tema de ocupación general que cada uno desde su trinchera, desde la parte empresarial, institucional, educativa, académica, de gobernanza, tenemos que tener una agenda que creo mucho es esta la misión del IMSS, cómo poder alinear en agenda para que entonces todos los jugadores podamos alinearnos y entrar al partido viendo ese beneficio mutuo. No porque una empresa haga más que la otra, hay que reconocer más a una que la otra. O sea, al final creo que son beneficios mutuos porque estamos hablando de las ciudades donde estamos viviendo, del mundo que estamos nosotros construyendo y lo que sí en consecuencias podemos generar. Yo al momento de realizar la maestría en blockchain no sabía nada de programación, no sabía muchas cosas que iba a ver, pero sí vi las aplicaciones tan impresionantes que puede tener. Hablar de blockchain en temas de seguridad, hablar de blockchain en temas de trazabilidad, hablar de blockchain en cuestiones, sobre todo a mí me interesa mucho de interconectividad, donde pues ya hoy por hoy podemos tener una base muchísimo más confiable y segura, ¿no? Y hacer esta trazabilidad que yo menciono desde los residuos, desde las empresas, desde un currículum. Hoy por hoy tenemos que apalancarnos de estas tecnologías de una manera consciente, ¿no? Partiendo de los valores y esta visión del cómo sí lo podemos aplicar. Yo cuando volto a ver a muchos otros países, creo que en México podemos hablar de una carencia de visión, desafortunadamente, porque geopolíticamente tenemos una posición privilegiada, donde somos, pues literal, el vecino de uno de las potencias mundiales y podemos explotar mucho hacia allá. Y yo creo que hoy por hoy, pues muchos de los jóvenes a mí me duele que muchos de mis amigos incluso están prefiriendo migrar a otros países, que es peor aún todavía, que ahora por la pandemia, por la interconectividad y porque evidentemente ya las empresas extranjeras se dieron cuenta que la mano de obra la pueden pagar aquí y ahora de manera digital, existen ahora muchos trabajos remotos de home office donde tú estás trabajando para una empresa de Alemania, pero desde México. Pero al final, hoy por hoy, todo ese talento, todo ese tema que se capitaliza y todo el de verdaderamente el talento que tienen, lo repito, se va por una empresa del extranjero. ¿Dónde queda ese talento aplicado a México? A las faltas de oportunidades, a la falta de institucionalización en muchas empresas, es donde yo veo un gap muy grande que nosotros podemos hacer. Y es por eso que creo que rompiendo los paradigmas y de alguna manera con una nueva visión nos podemos alinear. ¿Cuál es el reto? ¿Quién va a levantar la mano para decir, esta es la agenda, este es el camino? Y de verdad romper esas barreras y paradigmas, intentar marcar una verdadera agenda a la cual tanto empresas como instituciones y demás nos podamos sumar. Y es ahí donde hoy por hoy muchos jóvenes, muchos fundadores de startups, a mí me da mucho gusto ver que en México cada vez pues empieza a crecer más fuerte el ecosistema de las startups, ¿no? Sobre todo de los unicornios, se está desarrollando
¿Por qué en México vemos startups y vemos unicornios que tienen que ver hacia financiamientos, que tienen que ver hacia créditos? Yo comparo los unicornios que están detonando día a día en Estonia, por ejemplo, ¿no? Son unicornios que tienen una visión de sustentabilidad, tienen proyectos con la tecnología como lo es blockchain, pero hoy por hoy llegan unicornios aquí que lo que nos están ayudando es a la compra y venta de autos seminuevos bajo un tema de confianza. Yo creo que lo que verdaderamente tenemos que atacar es el tema de la movilidad, no más automóviles. O sea, yo soy muy de verdad consciente que creo que lo que tenemos que atacar es el tema de la movilidad. Tenemos más unicornios que están muy centradas en todo lo que es la parte de créditos, por ejemplo, cuando no existe una educación financiera. Eso es lo que yo vería que es el punto que tenemos que atacar, ¿no? Evidentemente, también hay otro tipo de startups que están empezando a crecer a su unicornio, donde después se dan cuenta el tipo de mercado que somos. Entonces, el reto es muy grande, pero creo que con esta visión global y el entorno global que podemos ver, sí en otros países que están haciendo y cómo lo podemos tropicalizar para justamente pues nosotros lograr pues este desarrollo pues de alguna manera con mayor impacto para lo que son las ciudades inteligentes. Esto es un poquito de lo que yo le quiero compartir y yo cierro con una frase que me gusta mucho que dice, la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Y creo que compartiendo, haciendo mancuerna y genuinamente afrontando el cambio, podemos crear mucho nosotros los jóvenes. Te agradezco mucho, Javier, y al IMSS pues, por este espacio de plática y de diálogo. Muchas gracias, mi estimado Ariel, y creo que con tus palabras queda demostrado lo que dije al principio. ¿Por qué te invité siendo tú tan joven? Porque tú y los demás jóvenes son los dueños de estas ciudades del futuro y ya lo escuchamos de tu propia voz. Las soluciones o no soluciones que implementemos en este momento las van a vivir ustedes allá en el 2030 y el 2050. Muchísimas gracias y con este agradecimiento quiero también dar la bienvenida a nuestro siguiente ponente. Ingeniero Felipe Flores, ¿alguna palabra para el ingeniero Biosca? Bueno, primero que nada, agradecerte a nombre del IMSS que hayas participado por nosotros y quiero decirte que algo muy importante es escuchar estas nuevas voces, escuchar estas nuevas ideas, escuchar tu fuerza, que yo creo que representa a miles de jóvenes en estos momentos en diferentes países que están impulsando un cambio. De verdad te felicito, espero que sigas así y nunca cambies y espero que nos sigas apoyando en futuras ocasiones aquí en el IMSS. Muchísimas gracias, Ariel. Les agradezco muchísimo. Muchísimas gracias y damos la bienvenida a nuestro siguiente ponente,